La existencia de conflictos internos e internacionales de diferente orden a nivel mundial afectan las condiciones de vida de personas, comunidades y pueblos y ponen en riesgo la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en el caso de las guerras y los conflictos armados. Varios de los conflictos que se libran en el mundo actualmente tienen que ver con la llamada guerra contra el terrorismo y el control de territorios de gran riqueza y valor geoestratégico. Con el ánimo de prevenir y aliviar el sufrimiento humano ocasionado por estos conflictos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del orden local, nacional e internacional realizan acciones de tipo humanitario así como de desarrollo y construcción de paz. En el caso de Colombia, debido a la persistencia del conflicto armado interno y la agudización de la crisis humanitaria en varias regiones del país, estas organizaciones han estado presentes en diferentes momentos ofreciendo respuestas de emergencia y aportes a más largo plazo a partir de sus conocimientos y experiencias particulares. Sin embargo, dada la complejidad de los contextos, la dinámica cambiante de las situaciones y la persistencia de la inequidad, la injusticia y la vulnerabilidad de más del 50% de la población, surgen inquietudes sobre el impacto de estas acciones, si han posibilitado alternativas a los actores locales para superar el conflicto y si estas respuestas han permitido el fortalecimiento de las comunidades y los procesos locales. En los últimos años hemos visto y en las últimas décadas que la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria han crecido para responder a las necesidades de las víctimas de conflictos o de desastres o de otras situaciones. Y eso en principio lo consideramos como algo positivo porque refleja una mayor solidaridad de los que podemos hacer ayuda con otras poblaciones. Pero sin embargo se ha visto que el impacto real que estas acciones tienen en muchos escenarios ha sido muy problemático. El desconocimiento del propio medio asociativo local, de las organizaciones locales y muchas veces el suplantar eso o porque el que tiene los fondos es el que al final acaba decidiendo qué se hace. Los daños en nombre del desarrollo, pues yo creo que nadie viene a hacer daños de forma voluntaria, pero sí que se generan como consecuencia de un mal conocimiento del contexto en donde uno llega, un mal análisis de lo que uno puede aportar y debe aportar. Muchas veces por el afán o por el interés simplemente que se tiene de realizar este tipo de apoyos terminan modificando los perfiles de las organizaciones que acompañan o terminan alterando los intereses que inicialmente tenían las comunidades. En determinado momento un grupo humano, una región, una institución en particular puede ser fortalecida en detrimento de otras. La etnia Nucacmacú, último grupo nómada de Colombia, compuesto por cerca de 600 personas que habitan en un resguardo de 930.000 hectáreas en las selvas del Guaviare, comenzó a desplazarse desde el 2003, afectado por la gripe, la malaria, el contacto con los colonos, las fumigaciones y los actores armados en su territorio. En respuesta, el Estado colombiano reubicó temporalmente en el 2006 a 175 personas de esta etnia. Aunque el gobierno procedió de acuerdo a su responsabilidad constitucional, fue una intervención humanitaria que privilegió la condición de desplazados sin reconocer su integridad cultural y territorial. En el 2007, después de la frustración frente al proceso y posterior suicidio de su principal vocero, varias familias regresaron voluntariamente a su resguardo en condiciones deplorables y otras se vieron forzadas a permanecer por fuera de su territorio. Esto terminó por amenazar su existencia y condición como pueblo nómada. ¿Son necesidades realmente sentidas por las organizaciones, por las comunidades, o son necesidades que se traen de fuera y un poco se ponen en la boca de quienes están requiriendo muy seguramente otro tipo de apoyos allí? En algunos casos, cuando la institucionalidad, hablo de la pública, es débil, a veces se considera que la mejor manera de actuar en el territorio es evadiéndola. Generamos daño cuando no somos conscientes de los mensajes éticos implícitos
de nuestro comportamiento, de nuestro discurso y de nuestras acciones. Pensaríamos que es el tema de las relaciones de poder, cómo nos ubicamos muchas veces en quien da un apoyo, quien brinda un acompañamiento y quien lo recibe. Nosotros podemos producir mucho daño en el momento que intentamos introducir tecnologías o metodología que simplemente una comunidad indígena no está acostumbrada, es una tecnología demasiado occidental. Por ejemplo, cuando comienzan a llegar las ayudas de afuera, y me refiero a las ayudas materiales, y hay que ser especialmente delicado tanto en lo que se manda como en la manera como se envía, en el lenguaje con que se entregan, en el propósito con que se distribuyen. Por ejemplo, después del terremoto de Tierra Adentro que afectó una zona eminentemente indígena, llegaron, por ejemplo, cargamentos de pelucas para mujer. Cuando los mercados que llegan a una comunidad, por ejemplo, rompen la estructura económica interna de esa comunidad, hacen que quiebre el tendero, hacen que quiebren esos mecanismos cotidianos que normalmente existen, y después se van los mercados y no se recuperan, entonces resulta que queda un hueco enorme ahí en la comunidad que no se reconstruye solamente con reconstruir la casa física. Y es la competencia que existe a veces entre organizaciones no gubernamentales o gubernamentales o agencias de ayuda externa por quién es el que les va a dar la mejor casa a los afectados, por quién es el que les va a dar las mejores ayudas, etcétera, etcétera. Y eso estaría muy bien. Pero el problema es cuando esa competencia utiliza a la gente es como objeto de imagen, como carne de cañón en una guerra de imagen, y entonces acaba rompiendo tremendamente la comunidad hacia adentro. Siguen creciendo niños en ciudades para morirse de hambre o quedarse en los campos y no perder sus piernas. Estatal, la brutal demanda de abundancia, casquetes por doquier, sicariato cualquier rato, la masacre. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, conformado en su mayoría por asentamientos marginales, que en las últimas 2 décadas ha albergado a miles de desplazados forzados provenientes de todas las regiones del país. El sector de Altos de Cazucá, en límites con Ciudad Bolívar, es una de las zonas de alta concentración de población desplazada, donde además de la pobreza, se presentan altos índices de violencia por la presencia de actores armados y delincuencia común. Frente a esta problemática compleja, a lo largo de 10 años ha crecido la presencia de diversas instancias institucionales y sociales, nacionales e internacionales. Sin embargo, esta respuesta se ha visto afectada en parte por la falta de una articulación efectiva y concreta entre las entidades, la imposición de proyectos y el protagonismo institucional. El proceso en Altos de Cazucá, promedio del año 98-99, con el incremento de la llegada permanentemente de población en situación de desplazamiento, principalmente de las zonas de influencia del Caquetá, el Huila, el Tolima. También se incrementaron la presencia de muchas ONG diferentes, pero lo curioso es que llegaban demasiadas organizaciones, por ejemplo, habían hasta 10, 15 organizaciones en un solo sector haciendo lo mismo, pero que muy poco llenaban las expectativas de la comunidad. Esto nunca se reflejó en un mejoramiento de la comunidad, lo que fue creando fue problemas. Prácticamente desde que yo llegué aquí no ha tenido mucho avance. El avance del gas, que al menos nos ha ayudado mucho. Ojalá tengamos nuestra agua ya a diario en nuestra casa. Esta agua prácticamente la hemos hecho la misma comunidad. Extendemos mangueras y hacemos todo lo que es trabajo. El barrio está lo mismo, el alcantarillado nosotros mismos lo hemos organizado. Se ha generado más atraso a nivel de desarrollo de la zona, un fuerte asistencialismo que lo que hace es que la gente se dedique a la mendicidad, a la explotación infantil y al robo. Pero eso también lo alimentan las organizaciones. Aquí es difícil eso por lo que la gente todavía no es consciente de las cosas. Aquí la gente ya está enseñada a que les regalen. El que llega a organizar las cosas ya le quieren sacar el cuerpo, porque las mismas organizaciones han enseñado así a la gente. Siempre hemos insistido en que debe hacerse un trabajo con el Estado, con las organizaciones del Estado, en este caso el municipio. El alcalde dice, lo que pasa es que allá hay muchas organizaciones, allá se roban la plata. Pero ellos creen que es que nos la robamos nosotros, los de las comunidades. No, se la llevan otras personas. Porque aquí no hay ayudas,
según el gobierno. Aquí no nos ayudan ni nos apoyan en nada porque no tenemos legalizado el barrio. Aquí llegan todavía algunas por curiosidad a proponernos cosas, nosotros le decimos no, eso no se acepta aquí. Aquí tenemos un trabajo, si usted quiere, se reúne con la comunidad, evalúa la situación y lo que la comunidad proponga. Y algunos han regresado, pero otras no han vuelto, porque por lo general vienen con proyectos ya preestablecidos. En partes genera unión y en otras desunión. Por lo que hay mucha discriminación también, en que tienen privilegios unos y otros no. A veces se recarga más por decir que a los desplazados, sabiendo que hay gente de la misma comunidad que puede necesitar más que los desplazados. Pues de todas las poblaciones que han sufrido el desplazamiento y la pobreza, siempre se ha creído que los más afectados son los niños, por lo que hay que garantizarles el estudio, la comida. Entonces casi todas las organizaciones llegan con trabajo proyectado para los niños. Una de las cosas que no hemos entendido es que si es para los niños debe hacerse con los mismos padres, con la comunidad. En la mayoría de veces que han venido organizaciones quieren sacar el protagonismo nomás. Vienen por decir donde ya hay un proyecto establecido, quieren sacar el pecho a nombre de los que ya han trabajado y no les interesa el beneficio de la comunidad, sino sacar lucro propio. Cuando la cuestión no es dar mendicidad, sino mejorar la situación. Yo creo que hay entidades que les corresponde el trabajo de la protección de los niños, como el bienestar familiar, como el mismo gobierno. Entonces es apuntarle a que este espacio condicione al Estado a responder, pero también a la comunidad a mejorar. Que todo el mundo viene con su ideología y no la quieren cambiar. No es venir a traer propuestas de afuera porque se cree que son los sabios y son los que van a resolver el problema. No, esto no lo resuelven las organizaciones, esto lo resuelve la misma comunidad. El personal externo son acompañantes, facilitadores, pero no son ejecutores. Y ese es el error en que han caído las organizaciones, en ejecutar lo que no les corresponde. Sin pan sobre la mesa, pantomima de cirqueros y arriba, chapeado el gobierno protagonista con el reparto de guerrillo para oligarcas, cuantos tantos, tirando dados, billetes. Precisamente para evitar que las acciones generen o agudicen conflictos, causen dependencia o que los recursos sean aprovechados por un sector determinado, desde hace algún tiempo surgió el enfoque Acción sin Daño a partir de las reflexiones sobre los impactos positivos y negativos de las intervenciones con recursos externos. Aunque el enfoque ha sido adoptado por diversas experiencias en África y Asia desde hace algún tiempo, en Colombia apenas empieza a plantearse para favorecer los impactos positivos hacia la construcción de paz. La acción sin daño busca es la delicadeza en ese tipo de intervenciones, una delicadeza que no siempre está presente a pesar de que tú intervengas con la mejor voluntad. Por ejemplo, se presume que la gente que ha sido afectada por un desastre es una gente que no solamente ha perdido su casa o ha perdido sus puentes o ha perdido su escuela, sino que también ha perdido la capacidad de decidir. Entonces se supone que esa capacidad de decisión, esa capacidad de pensar, esa capacidad de evaluar su propia situación ha quedado arrasada junto con la infraestructura física, entonces tiene que venir alguien de afuera a tomar las decisiones. La acción sin daño y la sensibilidad al conflicto plantea un cambio paradigmático a la hora de entender un poco la relación entre el cooperante y el cooperado. Esa relación ya es cooperante y cooperante, cómo construir sobre lo que existe en un territorio determinado. Que el enfoque de acción sin daño lo que hace es vincular con los demás elementos que tenga dos elementos fundamentales. Uno, el de los conflictos, que son de diferente naturaleza, y por otro lado, con eje conector en las intervenciones, los diferentes actores involucrados. De lo que se trata es de fortalecer la capacidad de decisión de quien ha sido afectado por un desastre, fortalecer su capacidad, digamos, de lectura de la situación que está viviendo y su capacidad, digamos, de reconstruirse a sí mismo a partir de la reconstrucción de ese mundo que ha quedado destruido. Bojayá es un municipio ribereño en el medio atrato chocoano, habitado en su mayoría por población afrocolombiana e indígena dedicada tradicionalmente a la pesca y la agricultura. Pese a la riqueza natural y cultural del territorio, la calidad de vida es deficiente debido a la pobreza, la marginación, el abandono estatal y la corrupción.
A esto se suma la agudización del conflicto entre diversos actores que buscan mantener el control del territorio, los recursos y sus pobladores. El 2 de mayo de 2002, en medio del fuego cruzado entre guerrilla y paramilitares, 119 personas murieron al refugiarse al interior de la iglesia de Bellavista, cabecera municipal. Quienes sobrevivieron a la masacre huyeron hacia Quibdó y después de unos meses gran parte de ellos retornaron. La respuesta institucional frente a la tragedia y la crisis humanitaria que desde entonces ha sido una constante en la zona fue amplia y dispersa, en especial los primeros años de ocurrida la masacre. En el 2007, el pueblo fue reubicado a 1 kilómetro del pueblo originario como respuesta a la tragedia. Aunque el contexto en la zona no ha cambiado y la reparación integral sigue pendiente, el pueblo actual tiene un diseño más urbano con infraestructuras y servicios que funcionan a media marcha y con otros referentes diferentes al río que parecen alejar a los pobladores de sus costumbres y tradiciones. Oye, amigo mío, qué lindo se ve el atrato. Ay, amigo mío, en estos meses de verano. Solo yo recuerdo que cuando estaba muchacho, ay, yo disfrutaba de esos paisajes chocuanos. Ya no se ven las lanchas como antes, que pasaban por este río Atrato. Ya no se ven las lanchas como antes, que pasaban por este río Atrato. Y por esta la maldita violencia, todas estas cosas lindas se acabaron. El río para nosotros es vida, porque aquí en el río pues se consigue el pescado, que es pues el alimento más común acá del medio. El río era su medio de vida, de alimentación, de toda su vida cotidiana, su relación con todas las otras comunidades. Discutíamos siempre que no queríamos como estar muy apartados del río porque nos hace falta, porque toda la vida hemos vivido con él. Porque mire, uno a la orilla del río ve correr los motores, ve las lanchas, tiene uno sus costumbres y uno acá se mete acá, mano, y usted no se da cuenta ni qué pasa allá ni nada, y a veces sale uno por allá y es que ve las panguitas, que las lanchitas. Como estaba acostumbrada, vivía a orilla del río, entonces eso pues me incomoda, ¿no? Pero bueno, con el tiempo uno se amaña. El río como que le da vida a uno y al hacernos falta, bueno, uno se siente como embotado, como encerrado. La costumbre del río, pues si la gente desea ver el río, pues se sale a la orilla y se divierte porque en las otras partes que ni siquiera hay río y la gente vive conforme. Entonces aquí tenemos que adaptarnos. Allá era mejor porque uno cuando iba para la escuela se bañaba en el río, uno vivía sus aventuras en el río, jugaba en el río. A veces lo montamos en las canoas a jugar, a bañar. Solo yo recuerdo y en el tiempo de mi niñez, allá recordarme y eso a mí me era guayabo. Salían las lanchas de Cartagena a Quito, hace su recorrido ahí por este río Atrato. Para nosotros los indígenas es un cambio totalmente muy diferente de acuerdo a la cultura de nosotros. Hemos tenido una diferencia culturalmente, económicamente y socialmente, porque la verdad es que nosotros los embera vivimos en los ríos, en las cabeceras de los ríos, en la orilla del río, y no estamos acostumbrados de vivir en habitaciones, no estamos acostumbrados de utilizar materiales que no conocemos muy bien. Se pierden bastante las tradiciones, porque ya, lógicamente, una hija mía ya ni anhela coger una vara para pescar, porque yo anteriormente hacía. Las costumbres que uno tenía antes son diferentes a las de acá. Por ejemplo, pongamos que uno bajaba al río a llenar su agua más fácil, traía uno sus alimentos, nada más para subir a la casa más fácil, andando más ligero, y acá uno sí lo sube, pero demora más. En el viejo Bellavista estamos más juntos. Acá, por estar como mucho más amplio, la comunicación no es como tan permanente como era en el viejo Bellavista. Vivimos de la pesca, vivimos de la agricultura, y aquí no ha sido la posibilidad de hacerlo, porque nosotros acá no tenemos un territorio, no tenemos
un asentamiento para buscar el pancoger. Aquí se pierden mucho las cosas, roban. Nosotros llegamos aquí, se nos robaron la champa, que uno iba para allá. Después nos robaron un bote del motor y así se roban muchas las vallas. Hay muchos ladrones. Yo creo que la comunidad hasta el año pasado recibió el último apoyo de 1.500.000. Todavía no se da cuenta de la dimensión porque cree que tiene que seguir recibiendo, ¿no? Pero no le hemos enseñado a trabajar, a ser consciente de todo lo que, de su proceso de resistencia. Que me parece que no hubo una educación adecuada con lo del 1.500.000 para la gente porque todo el mundo con el 1.500.000 se le dijo por montar tiendas. Metieron un proyecto para generación de ingresos por 1.500.000 para los beneficiarios de las casas. Y 1.500.000, si nos ponemos a ver, no es nada. Claro que si uno tiene una cabeza bien puesta, puede hacer mucho, pero en sí, 1.500.000 no es nada. ¿Qué voy a hacer yo con 1.500.000? Coloco algo allí y me lo como. En menos de un mes, 2 meses me lo como. Y aquí hay organizaciones que llegan y uno no sabe a qué vinieron. Estas casas prácticamente para la cultura de nosotros son pequeñas. No es que estamos la gente bien sabrosos porque hay unas casas que todavía no están bien acondicionadas. Hay alguna familia o alguna vivienda que faltan la ventana, faltan arreglar la tasa sanitaria, no llegan acueductos. Y así, tan faltoso que existe, el municipio están cobrando la energía, también están cobrando el acueducto, que nosotros no estamos beneficiados como debe ser. Entonces, como esa caja no tiene la tapa que necesita para cubrirla, entonces toda la bolsa que vuela de la calle y que tiran los niños, eso se tapa. Y cuando se tapa, ¿qué pasa? Se represa el agua y toda esa agua se nos entra a la casa. Bellavista aquí tenía un comercio muy bueno. Todos los pueblos venían a vender sus productos y por lo tanto había movimiento de dinero. Ahora no hay ni siquiera un comercio digno, todo se tiene que hacer en vigía. Y aquí está muy costoso, por lo que allá en el río el plátano lo traen a 20 y acá ya lo vienen vendiendo a 24. Porque esta tierra aquí no pega nada. Y en algunas partes, en algunos lotes, se ve que se siembra y pega. Y la gente, por la alimentación, como es muy duro, los que se van para Quibdó para conseguir trabajo para el sostén familiar. Y eso preocupa mucho porque en un momento dado hay gente que de pronto dice, bueno, a falta del ingreso, yo voy a tener que buscar otra alternativa o irme de aquí. ¿Qué los vamos a montarlo a Quibdó cuando si la situación en Quibdó es templada? ¿Qué los vamos a montarlos a Medellín cuando también haya mucho más? Aquí lo que falta es un poco de trabajo, que metan proyectos productivos para uno trabajar y tener cómo mantenerlo. El oro, sacan el oro para venderse a los otros departamentos. Platino lo sacan también para venderse a los otros departamentos, pero ya para darle la vista buena a esta región, como se la han dado al Cauca, a los otros departamentos, nada. ¡Qué dolor me da cuando llego al cementerio de ver mis paisanos que murieron en la iglesia, tan abandonados como muertos indolientes? Cogieron la plata y nunca de ellos se ha acordado. Cuando vivíamos lejos del cementerio, se soltaba un miedo, ¿sí me entendió? La gente al pasar de noche, la gente sentía pues como ruido. Y para mí pues yo veo que ya la gente, están construyendo las casas ahí junto al cementerio, pues ya se perdió ese miedo. Porque la ciudad del cementerio está pegadita ahí y nada pasa. Pero si ya estamos aquí, pues lo que tenemos es que adaptarlo a la situación.
Eso está completamente amontado, ya los palos donde estaban las señas de los muertos ya se cayeron, ya estos muertos están perdidos. Pero lo que a mí me tiene bastante mortificado es el abandono de las 119 personas, que yo no sé qué solución se le puede tomar a eso, porque eso no se puede quedar en el olvido. Porque es que uno está viviendo acá con casa de materiales por esos muertos que están enterraditos allí. En la cultura de nosotros, para nosotros, ese sitio de descanso es muy sagrado. Entonces ese respeto sigue igual. Ya los palos se cayeron, la bandera se pudrió. Muchos me preguntan por qué yo sí doy razón. No puedo negarlo, la verdad hay que decirla. Están metidos en bolsa, ellos no están en cagón. El enfoque Acción sin daño plantea una mirada ética y llama la atención sobre la especificidad de los contextos, los actores y los conflictos. Aunque su aplicación tiene limitaciones, plantea inquietudes que a su vez son desafíos para el contexto colombiano, como por ejemplo, ¿cómo conciliar la mirada técnica de las organizaciones con las expectativas de la comunidad? ¿Cómo garantizar un derecho al tiempo que se da una respuesta humanitaria? ¿Cómo mediar derechos y principios universales con valores y principios específicos de la comunidad? ¿Cómo evitar acciones limitadas o condicionadas que vayan en detrimento de la población? La ayuda humanitaria va dirigida a las víctimas, a resolver sus necesidades y a satisfacer sus derechos, y cualquier condicionalidad sería algo muy negativo. Cooperación para el desarrollo sí que se han ido con el tiempo, sobre todo cuando es cooperación al desarrollo con fondos gubernamentales, se han ido incorporando ciertas condicionalidades en materia de respeto de los derechos humanos o del Estado de Derecho, o cuestiones de este tipo. Bastones arriba. Soy hijo del Cauca, llevo sangre de paez. El sur del país, en especial el departamento del Cauca, se caracteriza por ser una zona de fuerte presencia de pueblos indígenas. Asimismo, una de las regiones donde históricamente se ha concentrado la tierra y en los últimos años se ha acentuado el conflicto y, por tanto, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra la población indígena, afro y campesina. En ese contexto, el Consejo Regional Indígena del Cauca lleva 37 años de proceso organizativo, buscando fortalecer sus principios y el respeto de sus planes de vida ancestrales frente a la presencia de actores armados institucionales, políticos, humanitarios y de cooperación. Tanto así, que cualquier ayuda externa debe acordarse previamente dentro de sus preceptos y exigencias como pueblo. Hay unos antecedentes que como organización tenemos, hay unos principios, hay unos criterios establecidos por las mismas autoridades en los espacios aprobados, en los espacios legítimos que son las juntas directivas y los congresos regionales. Los criterios que la organización ha tenido, ha construido, podríamos decir que hacen parte de un proceso de construcción, y partiendo especialmente de los criterios y principios establecidos en la plataforma de lucha que corresponden a la unidad, al territorio, la cultura y la autonomía. Sobre todo este último ha sido el que inicialmente potenció, diríamos, como criterios hacia adentro para poder establecer, diríamos, un relacionamiento con actores externos. Ahora considero que la cooperación ha cambiado significativamente. Ahora son las agencias más las que podríamos decir se inclinan por el trabajo de las comunidades, y no es que esté mal, sino que se ha perdido un poco esa autonomía. Entonces apoyan la parte de género, apoyan la parte ambiental, que son temas muy importantes, pero que en últimas me podría decir que intentan una especie de imposición de la cooperación.
Una de las dificultades que hemos tenido con algunas instituciones de gobierno es que no nos han querido reconocer nuestros propios planes de vida y han habido, digamos, ciertas diferencias, por ejemplo, en lo cultural, en los términos ancestrales ideológicos, en los términos políticos. ¿Por qué no estamos de acuerdo que los sitios de explotación minera se reconozcan? Porque en esos sitios de explotación minera, ahí no vive la comunidad indígena. Ahí viven nuestros espíritus mayores, los espíritus grandes viven ahí, los sabios. Y ha sido de uno de los planteamientos que desde las instituciones no lo han entendido, porque nosotros lo hablamos en términos culturales. Y los términos culturales para muchos es difícil de entender. No se entiende que para nosotros la vida es un todo, es arriba, es el subsuelo, es el aire, es todo. Lo que le ha permitido al movimiento indígena trabajar y, digamos, navegar sobre estos 4 principios siguen siendo fundamentales: el tema del territorio, la identidad del gobierno propio y la autonomía. Y segundo, creemos que es muy importante que el movimiento indígena continúe y considere su base social, no descuidar la base social. De los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy, unimos porque peleamos contra el poder invasor. En medio de un conflicto tan complejo como el colombiano, atravesado por contextos tan diversos, la reflexión y el debate sobre enfoques como la acción sin daño y construcción de paz apenas comienza y puede arrojar posibilidades y desafíos tanto para las comunidades como para los organismos acompañantes, a fin de que las acciones humanitarias y de desarrollo encuentren nuevas rutas y perspectivas que en últimas planteen un diálogo más horizontal entre las partes y refuercen la autonomía, la dignidad y los derechos de los pueblos. Digamos, debe haber un compromiso político en la intervención, como debe haber un compromiso político en la comunicación. Y ese compromiso político es devolverle la autonomía al afectado, o fortalecer la autonomía del afectado, o convencer al afectado de que esa autonomía no se ha perdido con el desastre, sino que esa autonomía tiene que reconstruirse, inclusive con más prioridad que la infraestructura física. Sí, creo que es importante para que una organización pueda entrar a trabajar acá es partir del criterio de las necesidades que tiene la comunidad realmente. Incorporar el enfoque para que se convierta en una cultura institucional el enfoque de acción sin daño. Como desde las organizaciones que hemos realizado esta reflexión, no lo dejamos en que sea un interés de la agencia de cooperación. Contribuirle a ese ser humano a que se reconstruya a sí mismo. Y normalmente se reconstruye a sí mismo es a partir de reconocer en la práctica su capacidad de transformar el mundo. ¿Y cómo ayudarle al pueblo realmente a que siga haciendo su proceso de resistencia frente a los megaproyectos, frente a la marginación y al olvido? Aprender de las lecciones que estamos practicando y poderlos transferir en conocimientos para otros, para que no cometen los mismos errores. Hay una idea que se ha ido consolidando y se ha puesto en la práctica en los últimos años, que es la idea de rendición de cuentas ante las comunidades afectadas por desastres o por conflictos. Si las víctimas son sujetos de derecho, deberán ejercer esos derechos. Pero faltamos un trabajo verdaderamente que coordinemos entre 2 grupos étnicos para mejorar las situaciones que vienen atacando a nivel de las comunidades, tanto indígenas y como negros. Que la dimensión ética política de la acción sin daño se convierta ya también en una opción metodológica a disposición tanto de las comunidades y de los actores locales como de los actores de cooperación. Un trabajo cultural, que quiere decir que la paz no se puede construir solamente con herramientas técnicas. A nosotros nos gustaría potenciar la concepción de paz y que hay sobre los pueblos indígenas y los procedimientos. Entonces, qué bueno sería apoyar, diríamos, las iniciativas de paz desde las comunidades indígenas. Y es el de ganar en la línea de la
coordinación de la cooperación internacional en el territorio. Aprender a no hacer mal las cosas y aprender a hacerlas mejor, como cooperantes y como actores que venimos de fuera para apoyar procesos endógenos.